Efesios capítulo 5, mis hermanos, mantengan su Biblia abierta ahí. Yo no sé si ustedes han escuchado aquel dicho, yo estoy casi seguro que sí, que dice, de tal palo, y otro más, hijo de tigre, pintito. ¿A qué se refieren esos dichos, mis hermanos? Estos dichos hacen referencia precisamente a que los hijos de alguna manera terminan imitando a sus padres y siendo o deseando ser como ellos. Esto me lleva sin dudar alguna, mis hermanos, a pensar en mis propios hijos. Y yo no sé si a ustedes les pasa eso para los que somos papás, ¿verdad? En donde nuestros hijos se ponen nuestros zapatos, se quieren poner nuestra gorra, se quieren poner básicamente todo lo que nosotros hacemos, comemos o decimos, ellos quieren hacerlo de la misma manera que nosotros. Y la verdad, mis hermanos, es que si eso nosotros lo llevamos al ámbito espiritual, sin duda alguna debería de ser para nosotros lo mismo. Si Dios es nuestro Padre, nosotros entonces deberíamos querer imitarlo y deberíamos nosotros, mis hermanos, anhelar ser como Él. Y particularmente, mis hermanos, lo que dice Efesios capítulo número 5, versículos 1 al 20, precisamente, mis hermanos, es una exhortación para nosotros como cristianos de no solamente ser mejores personas, ser como una versión 2.0 de nosotros, sino más bien, hermanos, se nos invita a andar como hijos amados e imitadores de Dios. Así que, mis hermanos, lo que yo quiero compartir con ustedes y aquello de lo que yo les quiero convencer el día de hoy es que un cristiano verdadero anda en el mundo como un hijo amado de Dios. Un verdadero cristiano anda en el mundo como un hijo amado de Dios. Ahora, ¿cómo es entonces, mis hermanos, el andar de un hijo de Dios? En este capítulo, mis hermanos, una de las repeticiones que nosotros tenemos claramente identificada, que de hecho nos da la estructura de todo el pasaje, es la palabra andar. Ustedes la pueden ver claramente, mis hermanos, en el versículo número 2. Luego la vamos a encontrar una vez más, un poco más adelante, cuando dice versículo número 15. Y luego, mis hermanos, no, antes, hermano, hay otro. En el versículo número 8, porque ustedes antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Por lo tanto, mis hermanos, se nos invita de tres maneras distintas a que podamos nosotros andar de una manera tal que demostremos que somos hijos de Dios. Y hay tres áreas, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes a la luz de estas repeticiones, que sin duda alguna nos muestran cómo o en qué áreas imita un hijo de Dios a su Padre Dios. La primera, mis hermanos, es el amor. Nosotros, mis amados hermanos, como hijos de Dios, debemos imitar a Dios en el amor. Y si en duda alguna, mis hermanos, si hay alguien que, hermano, nos va a modelar lo que significa andar en amor, ese es nuestro Dios. Como ya lo dije, cuando uno es niño hay algo que quiere ser cuando sea grande y es ser como su papá, y estoy seguro que nosotros, ser hijos de Dios, no es para nosotros la excepción. Queremos parecernos a Dios nuestro Padre, y de hecho, hermanos, esa es la meta, ¿no es así? Llegar al pleno conocimiento de Dios de tal manera que seamos semejantes a Él. Ahora, bien sabemos, mis hermanos, que eso será de una manera completa imposible en este mundo mientras vivimos todavía con nuestra carne, con nuestros hábitos pecaminosos. Pero lo que sí sabemos, mis hermanos, es que hay una característica de Dios que se nos invita a invitar aquí, que es por encima de muchas otras. El amor, hermanos, es una virtud tan divina que quienes la practican dan una evidencia clara de que Dios está en ellos. Andar como Dios lo hace nos asemeja a Él. Y aunque es posible, no es fácil. Amar como Dios lo hace, mis hermanos, no es fácil, pero Dios nos pide que amemos y que andemos en amor para demostrar que verdaderamente somos sus hijos amados. Así que, ¿cómo nos invita o qué es lo que nos motiva el escritor Pablo para imitar a Dios específicamente? Fíjense lo que dice, versículo 2. Y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Si nosotros queremos imitar a Dios, mis hermanos, en amor, a quien debemos nosotros voltear a ver es a Cristo Jesús, quien sin duda alguna, mis hermanos, Él, Cristo, nos modela a la perfección lo que significa el amor.
Básicamente lo que nosotros tendríamos que hacer es hacer lo que seguramente todos nosotros hicimos cuando de niños queríamos pintar y hacer un dibujo que nos saliera igual al de nuestra caricatura favorita. Y la tendencia de todos era hacer una calca, ¿verdad? Tratar de poner una hoja transparente o recargados en la ventana y copiar lo más que se pudiera semejante a ese dibujo. De la misma manera, mis hermanos, el patrón de la vida cristiana es Cristo, aquel cuya imagen todo cristiano debería de ser calcado. La gran diferencia, hermanos, entre el tipo de calca que hace un niño que está aprendiendo a pintar es que nunca habrá un momento en que para nosotros como cristianos deje Cristo de ser nuestro patrón a seguir y a imitar. Un niño puede terminar su dibujo y ya, pero nosotros, mis hermanos, nunca seremos, al menos en este mundo, al nivel de como Cristo era. Por lo tanto, necesitamos seguir creciendo. Su ejemplo de Cristo consistió básicamente en demostrar su amor al entregar su vida en ofrenda, en sacrificio por amor a nosotros. Y su acto más grande de amor, hermanos, se demostró en la cruz del Calvario. El Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Levítico, describe 5 tipos de ofrendas. Las primeras 3 eran ofrendas quemadas u holocaustos para obtener perdón, y las otras 2 eran la ofrenda de alimento y ofrendas de paz, que servían para hablar de la perfección, justificación y la paz obtenida por medio de las ofrendas quemadas. En otras palabras, todas las ofrendas que se ofrecían en el Antiguo Testamento, y que es a lo que Pablo está haciendo referencia, lograban de alguna manera reconciliarnos con Dios. Ahora, el punto que está queriendo hacer aquí entonces el apóstol Pablo es que Jesús, siendo una ofrenda presentada en sacrificio a Dios por Dios mismo, logró hacer lo que las ofrendas del Antiguo Testamento no lograron, y es reconciliarnos con Dios de una manera total y completa. Y es por esa reconciliación que nosotros tenemos en Cristo que entonces nosotros podemos amar como Él amó. De otra manera, mis hermanos, si nosotros no estuviéramos reconciliados con Dios, es imposible que nosotros amemos de la misma manera. Por lo tanto, mis hermanos, necesitamos imitar a Cristo. Luego, de los versículos 3 al 7, que ya los leímos nosotros, mis hermanos, nos presentan una lista de cosas, de pecados, ¿verdad? Que yo le puse a esta sección como un falso amor. Y este tipo de pecados, hermanos, que están ahí, no voy a profundizar en todos y cada uno de ellos, sencillamente, hermanos, porque yo creo que todos nosotros estamos en el contexto de saber qué es lo que significa. Sin embargo, así como hay una copia original del amor, que debe ser calcada por nosotros, que es Cristo, también hay otras formas de amor que no son verdaderas, que pretenden ser originales, pero que no son más que copias sin valor. Y estas copias, hermanos, nos las propone el mundo como modelos. ¿Cuáles son? Inmoralidad, impureza, avaricia, que ni siquiera se menciona entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco hay obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mis amados hermanos, todo eso que está descrito ahí básicamente describe a una persona que está persiguiendo el amor, pero de una manera ilegítima. Perseguir este tipo de amor adulterado resultará de forma inevitable en fornicación, inmundicia, avaricia, que al final de cuentas viene siendo idolatría. Y estos 3, mis hermanos, particularmente, parecen atractivos y prometedores, pero es una forma de destruir, hermanos, el amor sacrificial que Cristo nos modela. Pablo entonces continúa con la advertencia, con esta perversión del amor sacrificial, con una lista de pecados relacionados con la seguridad que atañe a todo creyente en algún momento de nuestra vida. Y las personas cristianas, hermanos, no deberíamos solo de abstenernos de practicar este tipo de pecados, sino más bien nunca deberíamos de ser culpables siquiera de palabras deshonestas, necedades, truanerías, como dice la Reina Valera. En fin, mis hermanos, alude a la idea de convertir con rapidez cualquier cosa que se dice o se hace, sin importar cuán inocente sea en sí misma, en algo obsceno y sugestivo. Un ejemplo clásico de esto, mis hermanos, es el doble sentido. Es utilizar ciertas abreviaciones, ¿verdad?, en nuestro lenguaje, que algunas son inocentes, como el famoso GPI, ¿verdad? Gracias por invitar. Pero hay otros que todos conocemos bien, que no son otra cosa
más que palabras obscenas. Y un cristiano, alguien que ama a Dios y que anda en amor, no habla de esa manera. Es inaceptable en nuestro contexto. Un hijo de Dios ocupa el lenguaje para el bien, para hablar el amor, no para deformarlo. Es por eso que Pablo simplemente nos recuerda que quienes hacen tales cosas, ¿qué dice el texto? ¿De qué son objeto? Léanlo ahí ustedes y díganmelo. ¿A qué se hacen acreedores? La ira de Dios. A la ira de Dios. A la ira de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Pero bueno, nosotros como hijos amados de Dios debemos andar en amor. Y luego, dada la transición que está haciendo el apóstol Pablo con esta lista de pecados, pasa entonces a hablar de un segundo aspecto en donde nosotros debemos imitar a Dios como hijos amados. Y es que debemos imitar a Dios, mis hermanos, al andar en luz. Un hijo amado de Dios no solo anda en amor, sino también anda en la luz. Fíjense lo que dice, versículos 7 en adelante. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Me gusta mucho, mis hermanos, esta transición que hace el apóstol Pablo, porque viene retomando lo que está diciendo y dice, ahora, por cierto, esa clase de amor distorsionado, no se confundan, es simplemente andar en tinieblas. Y ustedes eran tinieblas. Me llama la atención que el texto no dice que andaban en tinieblas. ¿Cómo dice? Eran tinieblas. Lo cual, mis hermanos, pone esto en otro nivel. Es decir, toda nuestra existencia giraba en torno a las tinieblas, que obviamente es una referencia al mal. Pero lo precioso, hermanos, es que para el cristiano, ser tinieblas, tanto en lo intelectual como en lo moral, como lo vimos en los versículos antes, es cosa del pasado. Nosotros ya no somos así. Ahora, ¿qué es lo que somos, mis hermanos? Somos luz en el Señor. Y si somos luz en el Señor, mis hermanos, ¿cómo debemos andar? Debemos andar en la luz. Debemos andar en esa clase de vida. Cuando tuve la oportunidad de pastorear una iglesia en Tuxpan, Veracruz, hay algo parecido a las calendas aquí que allá se hace, que es el carnaval. Y en Veracruz es una fiesta pagana, hermanos, hasta más no poder. Y van los desfiles practicando todo tipo de inmoralidades. Yo creo que Pablo veía un carnaval cuando estaba haciendo esta lista de pecados. Pero bueno, ahí de verdad, o sea, todo eso ahí está en el carnaval. Y obviamente, mis hermanos, para ese tipo de festividades hay ciertos negocios que, como decimos coloquialmente, hacen su agosto, ¿verdad? O aprovechan ese tipo de cosas. Dígase de personas que venden licor, dígase de personas que tienen tiendas o cosas así. Pero ¿saben qué otro tipo de negocios hace su agosto en estas fechas? Los negocios de mercadotecnia. Porque obviamente se van a mandar a hacer lonas, se van a mandar a hacer publicidad, perifoneo, entre otras cosas. Y el lugar en donde nosotros como iglesia hacíamos ese tipo de trabajo, porque pues también ocupábamos lonas y demás, siempre me llamó la atención el letrero que tenían a la entrada. Uno llegaba a este lugar y ¿qué es lo que normalmente tiene un negocio cuando usted entra y tiene pegado ahí? Precios. Hacemos esto y cuesta esto, esto y esto. Bueno, este negocio tenía, nosotros no hacemos nada que tenga que ver con carnaval, cerveza, y decía todo lo que no hacían. Una lona grande en la entrada, o sea, ni siquiera era para que las personas que iban a hacer eso se molestaran en entrar. Y entonces tenía todo lo que no hacían y abajo decía, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y saben qué, mis hermanos? Ese negocio era el negocio más próspero de mercadotecnia en ese lugar. Todos querían que ellos les hicieran su publicidad. Y no hacían publicidad para el negocio más importante de la ciudad en aquel lugar. Yo creo, mis hermanos, sin duda alguna, que Dios respaldaba ese tipo de decisiones. Dios respalda ese tipo de decisiones, porque ahora nosotros, de acuerdo con Mateo 5:14, somos luz en el Señor. Y gracias a que estamos en el Señor, nosotros que antes fuimos oscuridad, ahora somos hijos de luz. Y entonces, como tales hijos de luz, debemos andar en esta vida. Andemos como hijos de luz. ¿Y cómo luce andar en la luz? Ustedes pueden verlo ahí en los siguientes versículos, que no recuerdo si ya se vio ayer o se va a ver mañana,
pero ahí nuestros hermanos lo han explicado o lo explicarán de una manera muy buena, que básicamente, hermanos, hay una lista comparativa entre el fruto del Espíritu, que es breve ahí en los versículos 8 al 10, y luego, mis hermanos, el desechar el fruto de la carne, versículos 11 al 14. Y simplemente, mis hermanos, quiero resaltar lo que dice el versículo número 16, porque me parece muy interesante. Dice, del 14 al 16, dice, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Eso a mí, mis hermanos, me llama bastante la atención, porque considero, mis hermanos, que esta última parte del versículo se refiere a esa luz transformadora de Cristo, y lo que hace el autor es que parece combinar pasajes de la resurrección y de la luz, tales como Isaías 26, 19, que dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo, despierten y den gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus. Me llama la atención como, citando al profeta Isaías, aquí el apóstol Pablo está diciendo, despiértate tú que duermes. Es decir, en algún momento estuvimos en tinieblas, estábamos muertos, pero ahora estamos despiertos. Luego, en el capítulo 60 del mismo libro de Isaías, versículo número 1, dice, levántate, resplandece, porque ha llegado la luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Y levántate de entre los muertos. ¿Verdad? Cristo. Algunos comentaristas dicen que incluso está citando a Jonás capítulo 1 versículo 6, que dice, y el capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es posible que estás durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios. Y si tú te acuerdas, ¿en dónde estaba Jonás? En un lugar de tinieblas. Interesantemente vino un pagano, ¿y qué fue lo que le dijo? Levántate, sal de ahí y ve a tu Dios. Mis amados hermanos, yo quiero animarles. Yo no sé cómo están viviendo, pero si su vida no está completamente en la luz, quiero hacer mías las palabras del apóstol Pablo y decirles, despierten, levántense, no caminen más en tinieblas, mis hermanos, caminen en la luz, sean luz. Y entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo nos hace una última invitación. No solo debemos andar en amor como hijos amados, no solo debemos andar en la luz como hijos amados, sino también, mis hermanos, debemos andar en sabiduría. Los versículos finales, mis hermanos, dice la palabra así, por tanto, tengan cuidado de cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, a Dios el Padre. En este mismo sentir, hermanos, de los versículos anteriores, de que los creyentes deben despertar y vivir en amor y en luz, ahora también nosotros debemos despertar y vivir en sabiduría. Pablo nos exhorta, mis hermanos, a caminar con cuidado, a aprovechar el tiempo y a entender la voluntad del Señor. Y los versículos que siguen, mis hermanos, explican lo que significa prestar atención a esa forma de caminar. Los que andan con cuidado, decimos nosotros, no andan como a lo loco, es decir, como una persona imprudente. En el pasaje paralelo del libro de Colosenses, el apóstol Pablo dijo, hablen sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Con una conversación en el capítulo 4, versículo 6, siempre con gracia, sazonada con sal. El creyente, mis hermanos, debe de caminar delante de los de afuera con una esperanza bienaventurada para que vean el poder transformador del Evangelio. Así que cuando nosotros, mis hermanos, vivimos con sabiduría, estamos modelándole al mundo el Evangelio. Cuando usted aprovecha bien el tiempo y hace sus tareas y no se retrasa, usted está modelándole al mundo el Evangelio. Cuando usted cumple, yo creo que aquí el hermano Gustavo diría amén, pero no está, ¿verdad? Cuando usted cumple con sus tequios a tiempo, sin que lo anden carrereando, porque usted sabe que de esa manera modela el Evangelio, entonces, hermano, usted anda en sabiduría. A veces, mis hermanos, y seamos bien honestos, ¿cuánto tiempo perdemos en cosas que no valen la pena? ¿Cuánto tiempo?
Si yo revisara su teléfono, hay una opción por ahí en configuraciones de cuánto tiempo usamos las aplicaciones en los últimos 24 días o 30 días. ¿Qué aparecería? ¿Cuántas horas invirtieron ustedes en qué red social usan? ¿Insta? ¿Facebook? ¿O cualquier otra? Hermanos, no vivan como necios. Si ustedes son hijos de Dios, vivan como sabios. De esa manera modelamos el Evangelio. Si usted piensa en esto, andar con sabiduría, ¿en qué libro piensa cuando pensamos en la sabiduría? En el libro de Proverbios. Voy a leerles algunos. Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Capítulo 9, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Capítulo 10, versículo 1, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para la madre. Capítulo 12, versículo 15, el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejos es sabio. Capítulo 13, versículo 16, todo hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio ostenta necedad. El mismo capítulo, el versículo 20, el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Capítulo 14, versículo 16, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Capítulo 28, versículo 26, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría, dice el texto, pero el que anda con sabiduría será librado. Qué importante es entonces, mis amados hermanos, que nosotros vivamos de una manera sabia. Estos son solamente algunos versículos, mis hermanos, que sin duda alguna nos ayudan a entender lo importante que es la sabiduría para el proverbista. Pero ¿saben qué, mis hermanos? No solo el proverbista hablaba de sabiduría. ¿Recuerdan a Santiago? Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué debe hacer? Pedirle a Dios, porque Él da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. También, mis hermanos, el mismo Jesús habló sobre los sabios que construyen su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Y nosotros, hermanos, podemos rastrear por toda la Biblia los personajes que vivieron de manera sabia y de manera negligente. Y encontraremos, hermanos, que sin duda alguna Cristo es aquel que vivió con mayor sabiduría que todos. Y Él nos modela entonces cómo podemos nosotros vivir con sabiduría. Aprovechen el tiempo, hermanos, porque esa es la manera en la que nosotros entendemos la voluntad del Señor. Por lo general, cuando las personas cristianas hablan de la voluntad de Dios, se refieren a la voluntad de Dios con respecto a decisiones importantes, sobre cosas importantes. Pero no creo que sea lo que Pablo tiene en mente aquí. Yo creo que el apóstol Pablo, cuando habla de y conocer la voluntad de Dios en estos versículos, se refiere específicamente a entender la Biblia. Las personas creyentes necesitan entender lo que Dios los ha llamado a cada uno de nosotros a perseguir y lo que ha llamado a cada uno de nosotros como creyentes a evitar. En resumen, entender la voluntad de Dios significa mover nuestras vidas según lo que Jesús dice. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que, mis hermanos, mi oración es que podamos nosotros imitar a nuestro Padre. Y la manera de imitarlo es andando en amor, andando en la luz y andando en sabiduría. Vamos a orar. Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque ciertamente nos anima y nos muestra, Señor, lo que debemos ser y hacer. Y amado Padre, sin duda alguna, andar como hijos de Dios, andar como hijos tuyos, no es cosa sencilla, pero cuánta bendición hay en eso. Ayúdanos, Señor, a andar en amor, a andar en la luz y a andar en sabiduría. Y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.